En Japón tienen por costumbre empezar el año limpiando a fondo su casa. Creen que es un modo de limpiar también el espíritu y empezar el nuevo año con fuerzas renovadas. Vale, igual ando un poco tarde, pero la intención es la misma. En el programa de hoy iremos más allá del concepto de limpieza. Hablaremos de higiene. En un sentido amplio, el objetivo de la higiene es cuidar la salud. Y así os enseñaremos las consecuencias de descuidar la limpieza y la higiene, por ejemplo, en los alimentos o en el medio ambiente. Todavía me queda un montón de espíritu que limpiar. ¡Empezamos! Los mensajes sobre la importancia de las medidas de higiene para cuidar nuestra salud fueron continuos durante la pandemia de COVID-19. Más allá de los hábitos personales de limpieza, deberíamos tener en cuenta la higiene en casi todas las actividades que realizamos. Nuestra invitada de hoy es doctora en farmacia y nos dará algunas claves para entender la higiene. Kaixo Saioa, hoy estamos estudiando la relación que existe entre ciencia y limpieza, pero también la higiene se mete por ahí entre esos dos conceptos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre limpieza e higiene? Bueno, en la higiene, el objetivo final de la higiene sería mantener nuestra salud y evitar la enfermedad y las infecciones, ¿no? Por tanto, es muy importante la limpieza, pero es algo más que la limpieza. También podemos tener en cuenta otros factores que hacen que estemos saludables, ¿no? Por ejemplo, pues la dieta o el ejercicio físico, el sueño, el dormir bien, por ejemplo. La higiene postural. La higiene también, postural, ¿no? Que eso existe, es. ¿no? Es un concepto, digamos, más amplio. Y aparecen todos los ámbitos, ¿no? En nuestra casa, en el lugar donde investigas tú, que ahora hablaremos lo que investigas, Saioa. Eso es. Importante cuidar en todos esos lugares. Eso es, sería importante en todos los ámbitos, ¿no? A nivel personal también, la higiene personal, pero también esos entornos, pues el domicilio, el entorno laboral, digamos, y el del medio ambiente también. Pero para mantener la salud no es suficiente con cuidar la higiene personal. Y es que la salud del planeta y la de las personas están íntimamente ligadas. El lema elegido para el Día Mundial de la Salud en 2022 fue Nuestro planeta, nuestra salud, y tenía como objetivo concienciar a las comunidades y gobiernos de todo el mundo sobre la existencia de una única salud. Según la ONU, la acción del ser humano ha alterado el 75% del medio ambiente terrestre y el 40% del medio marino, y ha provocado la desaparición de miles de especies de animales y plantas. Las personas tampoco están libres de padecer problemas por carecer de un medio ambiente limpio. De hecho, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado y, como consecuencia, millones de personas contraen enfermedades respiratorias o cáncer. La contaminación del aire y del agua, el saneamiento inadecuado, los riesgos relacionados con ciertos productos químicos peligrosos y los efectos negativos del cambio climático son las amenazas ambientales más apremiantes para la salud pública. Y es que, bueno, nos hemos documentado y he descubierto que existe un derecho humano, no sé si universal, pero que es el derecho a un medio ambiente limpio. Lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es un medio ambiente limpio? Sí, bueno, pues podríamos decir que es limpio si es saludable y si está libre de contaminación. Podríamos
decirlo de alguna manera. Pero hay una contaminación que no se ve, ¿no? Por ejemplo, diríamos que esto está sucio si estuviese lleno de plásticos o ruedas abandonadas o muebles o así. Eso es más fácil cuando son cosas que ves, ¿no? Sí, pero existe una suciedad que no se ve también, ¿no? Eso es. Por ejemplo, cuando los fármacos aparecen en el medio ambiente, aparecen en concentraciones muy bajitas y no es visible a simple vista, ¿no? ¿De qué fármacos hablamos? Bueno, pues en realidad hoy en día se utilizan más o menos como 4.000 principios activos o fármacos, tanto en uso humano como en veterinaria, pero de ellos solamente 1.000 han sido estudiados en el medio ambiente. Aunque bueno, han sido estudiados muchos diferentes tipos de fármacos, ¿no? Desde los antibióticos, antiinflamatorios, medicamentos para bajar el colesterol, antidepresivos, bueno, diferentes grupos de fármacos. Y muchos de esos tal vez puede que estén aquí. No se ven. ¿Cómo se estudia eso? ¿No? Porque están en la tierra, en el agua, están en el aire flotando. Eso es. Bueno, realmente los fármacos se han encontrado en todas las matrices ambientales, ¿no? Sobre todo en el agua, que es donde más se ha investigado, y en el agua tenemos pues las aguas superficiales, las aguas de río, también el agua de beber. También en el agua de beber. Y luego, bueno, también hay otros ambientes, ¿no? Has mencionado pues el aire, la tierra, incluso la biota, que serían los animales y las plantas. Ya ha pasado al ecosistema. Eso es, eso es. La pregunta del millón sería, ¿y cómo han llegado esos fármacos al ecosistema, al medio natural? Sí, bueno, hay diferentes vías, ¿no?, de entrada de los fármacos en el medio ambiente. Una de ellas está relacionada con el consumo y la posterior excreción. A través de las heces y la orina excretamos los fármacos y todavía, bueno, pues pueden estar en concentraciones y en cantidades que pueden ser activas. Y bueno, una de las vías sería, como he mencionado, la excreción, y en el mejor de los casos pues esto llegaría a través de las aguas residuales a las depuradoras, ¿no?, de aguas residuales, aunque estas no han sido específicamente diseñadas para retirar o para limpiar los fármacos. En algunos casos sí que se eliminan bien o más o menos bien, pero no en todos. Entonces, bueno, pues esto no están preparadas. Eso es, no están preparadas específicamente para eliminar los fármacos. Entonces seguirían su camino pues a la naturaleza. Pero hay más vías, por ejemplo, con los medicamentos que nos sobran o que se nos van a caducar, pues si los tiramos directamente a la basura o por el retrete, pues... Cosa que no hay que hacer nunca. Eso es, pues en ese caso llegarían directamente pues al medio ambiente, ¿no? Eso sería otra de las vías. Sabemos cómo han llegado o cómo podrían haber llegado, pero las consecuencias que tienen... Bueno, cuando tomamos un medicamento o damos un medicamento a un animal, lo que hace el fármaco que contiene el medicamento es interactúa con los sistemas y algunas estructuras de nuestro organismo, ¿no?, para ejercer esa acción farmacológica. Para curarnos, digamos, ¿no? Eso es. Y muchas de esas estructuras o sistemas se dice que están filogenéticamente bien conservadas. Y esto lo que quiere decir es que no aparecen solamente en las personas o en los animales, sino que pueden aparecer en otros seres vivos, por ejemplo en las plantas o en los hongos. Entonces tiene lógica pensar que si un fármaco, cuando está en la naturaleza, se encuentra con un ser vivo, puede tener una acción farmacológica, ¿no?, sobre eso. Un efecto también en ese ser vivo. Sí, eso es. De todos es conocido que los medicamentos tienen efectos secundarios, pero tal vez no lo es tanto que su acción va más allá de los pacientes para los que se prescriben y que se extiende en el medio ambiente. Una de las consecuencias más graves es el aumento de las resistencias a los antibióticos. Las resistencias permiten a las bacterias hacer frente a los antibióticos y, como consecuencia, las infecciones que causan no se pueden tratar. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, dentro de 3 décadas, las enfermedades infecciosas causarán más muertes que el cáncer, y esta situación será consecuencia directa del aumento de las resistencias. También son conocidos los efectos secundarios derivados del uso veterinario del diclofenol. De hecho, este fármaco antiinflamatorio está relacionado con la muerte de poblaciones de buitres en algunos países asiáticos. Después de comer animales tratados con diclofenol, algunas especies de buitres estuvieron a punto de desaparecer. El problema también ha llegado a Europa, y para sensibilizar sobre el tema, las asociaciones defensoras de las aves y grupos ecologistas pusieron en marcha una campaña en redes.
nos afecta a nosotros? Porque a la larga nos afectará. Sí, tiene una conexión directa con la salud humana porque, bueno, como sabemos, los buitres son carroñeros, ¿no? Y cuando desaparecen, aparecen otros carroñeros oportunistas, como pueden ser los perros salvajes o las ratas. Y estos pueden transmitir enfermedades a las personas. Y en estos países se vio un aumento, por ejemplo, de rabia, transmitida por los perros, o leptospirosis, transmitida por las ratas, ¿no?, en la población. Con lo cual, también tiene un efecto directo en la salud humana. Pero también tiene otro efecto en la salud del medio ambiente. Y es que esos cadáveres de ganado tienen que ser retirados para llevarlos a incinerar y eso pues produce un impacto en la huella del CO2. Con lo cual, bueno, esto es un ejemplo interesante para introducir la idea de una única salud, ¿no? El término de inglés de One Health, que está muy de moda, ¿no? Eso es. Lo que viene a decir es que la salud de las personas está íntimamente relacionada con la salud de los animales y del entorno que les rodea. Estamos en Azkoitia, en una antigua fábrica industrial. Todas estas empresas dejan tras de sí, digamos, unos esqueletos. Esos esqueletos antiguos lo que tienen es una serie de contaminación. Y nosotros vamos a mirar qué es lo que hay. A través de una serie de catas, los investigadores de la Universidad del País Vasco analizan los diferentes suelos contaminados de la zona industrial y descubren la clase de polución existente en la misma. Localizada la zona más contaminada, trasladan toda la tierra a una biopila. Básicamente es esto que veis aquí, que es un montículo de tierra. Ese montículo de tierra tiene unas peculiaridades, que es que tiene unos sistemas de sensores, de tubos de agua, de tubos de aire. Así comienza el proceso de regeneración y recuperación del suelo y el trabajo del proyecto europeo SymBioRem. El proyecto SymBioRem es un proyecto que pretende encontrar nuevas formas para eliminar la contaminación o reducirla a niveles aceptables mediante la utilización de sistemas bio. El objetivo final es limpiar nuestros suelos y nuestras aguas, hablo a nivel europeo, utilizando métodos mucho más amigables con el medio ambiente y que aseguren la sostenibilidad de esas zonas contaminadas. Esperad, vamos a comprobar. Los suelos contaminados de Euskadi son debido a su pasado industrial y por ese mismo motivo estas tierras están localizadas. Existe, por ejemplo, un mapa de polución realizado por IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. La contaminación es un problema importante. Es verdad que genera muchos tipos de riesgos y los más cercanos o los más fáciles que entendemos son los que atañen a nuestra salud. Pero también es verdad que afecta al resto de los ecosistemas. O sea, afecta a eso que vemos más grande, plantas y animales, y aquello que no vemos tan fácilmente, pero que es imprescindible, que son los microorganismos. La iniciativa SymBioRem quiere reducir o eliminar los contaminantes más comunes del suelo y las aguas subterráneas de Europa. Son 4. Los metales pesados, el aceite mineral y los hidrocarburos aromáticos tanto policíclicos como volátiles. El suelo contaminado que nos hemos encontrado aquí mayoritariamente tiene hidrocarburos, algún metal, poquito, pero sobre todo ese tipo de hidrocarburos, ya sean aromáticos, ya sean lineales. Vamos a intentar desarrollar una tecnología junto con Geiker y con Iragaswatin, la empresa con la que trabajamos, que implica ser capaces de determinar cuáles son los microorganismos que nos pueden ayudar a degradar esta contaminación, básicamente porque viven en ese tipo de suelos contaminados. Entonces lo que hacemos es analizar qué contaminación tenemos, qué microorganismos tenemos y seleccionar aquellos microorganismos que les gusta más para comer la contaminación que tenemos. Esos los llevamos al laboratorio, los ponemos fuertes y hambrientos y los volvemos a meter a la biopila. En el proyecto SymBioRem participan 14 socios de 7 países. En el caso de la Universidad del País Vasco, trabajan investigadores del Departamento de Química Física.
Son expertos en polímeros y a través de la técnica de nanobiorremediación pretenden recuperar los suelos contaminados. La nanobiorremediación, que es la técnica que estamos utilizando en este proceso, tiene diferentes etapas. La primera, como su nombre indica, nano, esas nanopartículas lo que hacen es bajar muy rápido las concentraciones altas de contaminantes. Tras bajar los niveles de contaminación, llega la segunda técnica, la biológica. Aquí introducen las bacterias fortalecidas en la biopila para que vayan comiendo la polución. Y luego además en este proyecto, al final vamos a ir a otra última etapa, que es plantar. Las plantas son capaces de quitar esa contaminación bajita que tenemos y ya dejarnos el suelo niquelado. El objetivo es conseguir a través de sensores y de tubos de agua y aire que el proceso biológico de la Tierra sea mucho más rápido. En este ordenador podemos ver la medida que hemos lanzado, entonces estamos haciendo un barrido de medidas que se puede ver por esos pitidos. El pitido nos dice que está pasando de un electrodo a otro y podemos ver cómo a través de los tubos que tenemos en la biopila hemos introducido agua, ese agua genera una humedad que luego a su vez lo que hace es conducir la electricidad en el suelo. El proyecto, que se prolongará durante 4 años, ya está dando sus primeros frutos. La iniciativa también quiere involucrar a los ciudadanos. La idea es ser capaces de transmitir los logros que obtenemos en el proyecto, concienciar al ciudadano de que existen métodos de limpieza de suelo y que estos a su vez presionen en el buen sentido sobre los organismos públicos para que se ponga legislación adecuada para seguir estas rutas de limpieza. Hablemos un poco también de la higiene en los alimentos, que también es una contaminación que no se ve y nos afecta directamente. Eso es, en todo lo que hacemos, también pues cuando preparamos los alimentos, pues también tenemos que tener una serie de precauciones, ¿no?, para evitar transmitir patógenos. Cocinar, manipular o transformar alimentos es una de las tareas que más repetimos cada día los seres humanos. De ahí la importancia de la higiene cuando hablamos de alimentación. La higiene alimentaria tiene una definición en sí, las medidas y condiciones necesarias que hay que aplicar a la hora de transformar o elaborar alimentos para que sean inocuos para su uso esperado. Los investigadores del grado de Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Farmacia analizan, entre otras cosas, las materias primas, la composición y los procesos tecnológicos y biotecnológicos implicados en el diseño, la elaboración y la transformación de alimentos. La higiene de los alimentos es fundamental, primero, desde el punto de vista para que no nos transmitan bacterias patógenas. ¿Por qué? Pues porque hay algunos alimentos que están denominados como alto riesgo porque en origen tienen bacterias patógenas, es decir, que nos pueden transmitir una enfermedad.
Los expertos clasifican los alimentos en dos grupos: los de alto riesgo, aquellos que normalmente son de origen animal, pero que una vez cocinados no deberían dar problemas, y los de bajo riesgo. Estos últimos son los que tienen o muy poca agua o muy pocos nutrientes, los que se mantienen a temperatura ambiente, como la harina o el aceite. En los alimentos encontramos microorganismos muy diversos. O sea, podemos encontrar desde patógenos, que son aquellos que nos provocan enfermedades, como podrían ser Salmonella o Campylobacter, muy típicos. Vamos a encontrar algunos microorganismos que son transformadores, que básicamente lo que hacen es cambiar las propiedades del alimento. Prueba de ello podría ser el moho que encontramos en muchas frutas. Y luego tenemos aquellos alimentos que sin la presencia de microorganismos serían imposible que los tuviésemos, como pueden ser aquellos alimentos fermentados como pues, el pan, el queso, yogures, etc. En este departamento de microbiología de la Facultad de Farmacia desarrollan distintas líneas de investigación. Estudian sobre todo patógenos alimentarios como la Salmonella, el Arcobacter o el Campylobacter. Su trabajo es estudiarlos para entender mejor su función y tratar de controlar sus riesgos en la alimentación de manera más efectiva. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que solo un pequeño número de factores relacionados con la manipulación de alimentos son responsables de un gran número de enfermedades transmitidas por los alimentos en todo el mundo. Para evitarlos, existen 5 claves. Lo primero de todos, unas manos limpias. Es muy importante que las manos siempre, antes de ponernos a manipular alimentos, estén limpias. Después, separar adecuadamente, lo que decíamos, esos alimentos crudos por un lado o en otro momento físico diferente, y después los alimentos que se consumen directamente o que están ya cocinados. Por otro lado, también limpiar mientras trabajamos, para que en ese caso los restos de suciedad, las bacterias adicionales o la de las superficies no se transmitan, calentar o cocinar adecuadamente la temperatura que se necesita y, por otro lado y demás, conservar adecuadamente si ese alimento no se va a consumir inmediatamente. En nuestro entorno, los avances tecnológicos y las normas de higiene y seguridad alimentaria han reducido considerablemente los riesgos de comer alimentos insalubres. La higiene alimentaria en nuestro entorno es positiva, o sea, es bastante buena. Los controles y demás que hay nos han llevado a que lo que comemos sea bastante seguro. Tenemos suerte que vivimos en un entorno privilegiado. Primero porque estamos en una zona donde la calidad de la materia prima inicial es muy alta. Los productores, tanto ganaderos como agricultores, la industria transformadora, está muy comprometida con el trabajo que hace. También nuestro sector hostelero hace que, entre comillas, la gastronomía en el País Vasco sea imagen o identidad propia, y por otro lado también las autoridades trabajan conjuntamente en toda la cadena alimentaria para que los alimentos que nos lleguen sean seguros. Como consejo final, dejaría entre comillas que lo importante es, entre comillas, utilizar el sentido común y especialmente poner el mimo al momento del cocinado. Si la higiene es imprescindible para garantizar la seguridad a la hora de manipular los alimentos, ¿qué decir de instalaciones hospitalarias o laboratorios? La limpieza es una cuestión esencial de las infraestructuras científicas, porque su ausencia, por ejemplo, puede dar lugar a lecturas o resultados erróneos por contaminación de muestras. En las salas blancas, la limpieza se lleva hasta el extremo. Tecnópolis ha visitado varias.
En ellas se controla desde la temperatura, humedad, presión y dirección del aire hasta el tamaño y la cantidad de partículas presentes en el ambiente. El objetivo es mantener el recinto cerrado libre de microorganismos y partículas. Se utilizan en campos tan dispares como la industria farmacéutica, cosmética, la fabricación de microchips y en el ensamblaje de elementos críticos de satélites y naves espaciales. En esta sala blanca de la ingeniería vasca AVS tienen, por ejemplo, desarrollos con la basura espacial como objetivo. La basura espacial es un problema real, pues la cantidad de satélites que se quedan orbitando el planeta y que son un peligro, ¿no? Pues para las misiones que van saliendo. Lo que se pretende con este tipo de tecnologías es o bien retirarlas de la órbita, eso sería deorbitarlas, ¿vale? O bien extender su vida de forma que se pueda limitar el número de lanzamientos. Estos dispositivos, que tienen que funcionar en el espacio, se tienen que elaborar en una sala blanca. El objetivo es asegurar que todos los montajes y pruebas se realizan en condiciones controladas y que la misión espacial esté libre de cualquier elemento contaminante. Esto es un ejemplo, ¿no?, de un tipo de misión mediante la cual una especie de grúa espacial se acercaría a un satélite que ya ha finalizado su vida operativa, ¿vale? Esta pieza en concreto es una pieza que hemos desarrollado y que va a ir en todos los satélites de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea, ¿vale? O sea, que lo agarra en este punto. Pero después, claro, si tenemos que deorbitarlo, lo que hay que hacer es transferir el empuje del satélite de servicio al satélite que hay que deorbitar. Para lo cual necesitamos un mecanismo ya de este parte tipo. B. Eso es. En realidad tendríamos 3 de estos mecanismos y agarrado de estos 3 puntos le pegamos el empujón hacia el cementerio. En tu tesis mencionas que esa farmacocontaminación es un obstáculo tremendo para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU propone, ¿no? ¿Cómo puede obstaculizar ese logro? Bueno, en realidad los medicamentos solamente se mencionan en uno de los objetivos, que es el objetivo 3, que es el que está relacionado con la salud y el bienestar. Pero no se habla del impacto ambiental de los medicamentos. Lo que vimos es que de los 17 objetivos, al menos en 12 de ellos podía haber un impacto de la farmacontaminación, ¿no? Pues quizás sería demasiado largo hablar de todos, pero sí, bueno, pero este impresiona, tipo de... ¿no?, que están en todas partes. Eso casi, es un ¿no? problema pues bastante complejo y que tiene una afectación muy importante. ¿Y qué hacemos para solucionar el problema? Se puede actuar de 2 maneras. Una vez se ha producido la contaminación, que sería pues limpiándola, ¿no? Pues, por ejemplo, de las aguas residuales, pues sería fomentar las técnicas eficientes para la limpieza de esas aguas. O se puede actuar también antes de que se produzca la contaminación. Aquí hay varias cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, la concienciación y la formación. No solo de la población general, sino también de los profesionales de la salud, ¿no? Porque a veces pues pensamos que controlamos muy bien los medicamentos, cuándo utilizar, las indicaciones, pero una vez se prescriben, hacen su camino, sí, ¿no? Una no vez es mi problema. Se utilizan, ya cuando aparecen en la naturaleza, parece que los sanitarios, bueno, pues dejamos un poco de lado y pensamos que son los otros científicos, ¿no? Pues los de medio ambiente que se tienen que encargar de ello, pero bueno, está claro que también tenemos un papel ahí. Todos, ¿no?, para... tenemos nuestro punto de responsabilidad. Eso es. Y luego lo que hemos mencionado antes también de la gestión de los residuos, ¿no? Cuando tenemos un medicamento que ya no vamos a utilizar más o que se va a caducar, pues tenemos un sitio adecuado, el punto seguir en la farmacia para desechar adecuadamente. Ese sería nuestro punto de responsabilidad. Eso es. Es que ricas cosas lleva. Mi es que estoy. 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro por causa de la acción de los seres humanos, que se han convertido en un arma de extinción masiva de la naturaleza, a la que tratamos como un retrete. Son palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La salud humana y del resto de las especies depende de la salud de los ecosistemas. Urge pasar a la acción y frenar la pérdida de biodiversidad. Para ello,
Los 195 países reunidos en la 15ª Cumbre de la Biodiversidad de la ONU han dado un pequeño paso y se han comprometido a proteger y restaurar amplias regiones del planeta. Según la última evaluación de Naciones Unidas, en estos momentos solo el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina están protegidas. El acuerdo de la Cumbre de la Biodiversidad recoge que a finales de esta década esa protección alcance el 30%. Estamos ante una década crucial para revertir la pérdida de la naturaleza y está en nuestra mano. Hasta la semana que viene. ¡Agur!